quienes habla Wendy Curizaga Ramos. Hoy vamos a realizar el trabajo y la exposición del tema Introducción al movimiento kinesioterapia. A continuación vamos a empezar con la exposición. Empezamos a definir primero lo que es movimiento. El movimiento se refiere al cambio de posición de una parte o de la totalidad del cuerpo animado o inanimado. Los tipos de movimiento varían según la naturaleza del objeto en que se observa. Además, se debe tener en cuenta la trayectoria de relación en el tiempo transcurrido y la posición de referencia inicial. Ahora seguimos con las condiciones. El paciente debe estar en una posición confortable y en un estado de relajamiento y que se deberá controlar constantemente. No hay que forzar una articulación, no hay que sobrepasar el umbral del dolor. Se pueden ocasionar fracturas y lesiones. Es necesario conocer el estado de la articulación y dosificar la movilización según las posibilidades y la evolución de las afecciones. El movimiento se irá aumentando progresivamente de acuerdo con la evolución que está dando el paciente. Finalidad. Desde el punto de vista articular nos permite prevenir la rigidez o dar movimiento a las articulaciones cuando no se ha podido evitar la rigidez. Desde el punto de vista muscular, estimular el músculo o un grupo de músculos, prevenir o disminuir las contracturas y recuperar la fuerza muscular. Tipos de movimientos se dividen en dos: simples y complejos. Ahora vamos a empezar hablando de los movimientos simples y para ello voy a invitar a mi compañero Jan para que me pueda apoyar en los movimientos. Vamos a empezar a definir primero lo que es flexión. Es el movimiento por el cual los huesos u otra parte del cuerpo se aproximan entre sí. Eso lo movimiento que está haciendo mi compañero es flexión del brazo y flexión de la pierna. Ahora vamos a hablar de extensión. Es un movimiento de enderezamiento, separación entre huesos o partes del cuerpo. Produce un aumento del ángulo en una articulación. Está haciendo extensión del brazo y de la pierna hacia atrás. Abducción, movimiento lateral con separación de la línea media del tronco. Por ejemplo, tenemos la elevación horizontal de los brazos o de las piernas hacia un lado. Aducción, movimiento medial con aproximación de la línea media del tronco. Por ejemplo, la recuperación de los brazos o de las piernas a su posición anatómica de origen. Ahora voy a invitar a mi compañero Jan. Ahora mi compañero va a realizar los movimientos de abducción y aducción. Como vemos, al realizar el momento de abducción, está alzando las piernas y el brazo, y aducción es cuando los brazos recuperan su posición anatómica de origen. Rotación externa, movimiento rotatorio alrededor de un eje longitudinal de un hueso que separa de la línea media del cuerpo. También se conoce como rotación lateral o rotación hacia afuera. Rotación interna, movimiento rotatorio alrededor de un eje longitudinal de un hueso que acerca la línea media del cuerpo. También se le conoce como rotación medial o rotación hacia adentro. Flexión dorsal, movimiento del dorso del pie hacia la cara anterior de la tibia. Flexión plantar, extensión de la planta del pie hacia abajo en el suelo, colocando el pie en punta como una bailarina. Inclinación lateral, movimiento de flexión hacia la derecha o izquierda de la columna vertebral. Continuamos con los movimientos complejos. Voy a invitar a mi compañero Jan para que sea el modelo de los movimientos. Circunducción, movimiento circular de un miembro que describe un cono
combinando los movimientos de flexión, extensión, abducción y aducción. Tenemos un ejemplo cuando la articulación del hombro se mueve de una forma circular alrededor de un punto fijo. Eversión es un movimiento de la planta del pie hacia afuera de la línea media en el nivel de la articulación del tobillo. Inversión es un movimiento de la planta del pie hacia adentro de la línea media en el nivel de la articulación del tobillo. Supinación, movimiento de rotación lateral sobre el eje del hueso del antebrazo, por virtud del cual se vuelve hacia adelante la palma de la mano. Pronación, movimiento de rotación media sobre el eje del hueso del antebrazo, de manera que la palma de la mano es volteada de una posición anterior a una posición posterior. Protracción, desplazamiento hacia adelante de una parte del cuerpo en el plano transversal. Retracción, regresar a la posición anatómica una parte que se encuentra en protracción. Retracción escapular, que significa juntar las escápulas, en un press banca o dominada. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la contracción muscular. La contracción muscular es el proceso fisiológico en que los músculos desarrollan la tensión y se acortan o se estiran, por un previo estímulo de la extensión. Tipos de contracción muscular. Tenemos la contracción isotónica, que se divide en dos: contracción concéntrica, en la que el músculo actúa generando tensión para superar una determinada resistencia. La contracción excéntrica es el segundo de los tipos de contracción muscular isotónica. Ocurre lo contrario. Como pueden observar, mi compañero Jean está haciendo las dos contracciones, la contracción excéntrica y excéntrica. Contracción isométrica, en este caso es uno de los ejercicios deportivos que se mantiene agarrada la barra durante unos minutos. Como pueden observar, ahí está. Contracción ausotónica, es decir, estiramos los músculos de forma gradual y lo mantenemos en una determinada posición durante unos segundos. Contracción isocinética. Finalmente, el último de los tipos de contracción muscular, en este caso se produce una contracción máxima de músculo de velocidad constante en toda la gama del movimiento del músculo. Bien, a continuación vamos a ver qué es el trabajo muscular. Para esto, estos ejercicios los voy a invitar con mi compañera Wendy. El trabajo muscular tenemos que es el propulsor. Es el que lleva a cabo cuando impulsamos el peso del cuerpo después de estar encogido, preponderante a la mayoría de gestos deportivos. Ejemplo, salto vertical. Tenemos que es el frenado, resistencia al peso, interviene en la fase de amortiguación de saltos, se caracteriza por un crecimiento de músculos. Ejemplo, fase de caída de un salto vertical. Bien, tenemos que es estático, fijación de segmentos corporales o del cuerpo en un conjunto en una posición determinada. Ejemplo, posición de triple amenaza en baloncesto. Bien, tenemos que es combinado, mezcla de los otros tres tipos de trabajo. Ejemplo, cualquier trabajo realizado en los deportes en general. Tenemos a continuación la amplitud de trabajo muscular. En la amplitud total, ¿sí? en este caso los músculos trabajan en contracción completa y estiramiento completo. Este gran ángulo de movimiento nos permite
Como ven aquí, en que es amplitud total, el brazo va que es extendido, ¿sí? Extendido, y de ahí yo simplemente lo flexiono el brazo hasta una buena distancia, hacia arriba, quedando un poco que es inclinado el brazo. Bien, en qué es amplitud externa, aquí encontramos una combinación de contracción incompleta y estiramiento completo. Como ven, el brazo está extendido, ¿sí? El brazo está extendido y lo inclino hacia un poco, como siendo un poco recto, que es el brazo. Ahí, ¿no? Bien, a continuación, ¿qué es amplitud interna? La amplitud interna, por lo contrario, si trabajamos con amplitud interna, realizaremos una contracción completa, por el estiramiento será incompleto. Como ven, solamente el brazo no está recto, o sea, no está hacia abajo en una posición normal, sino está un poco inclinado, entre más o menos de 15 grados, y subimos, ¿sí?, en forma de diagonal y volvemos en la inclinación. Y esa es la posición que es amplitud interna. La media. La amplitud media es el último lugar, encontramos la amplitud media que va de una contracción incompleta a un estiramiento incompleto. Como ven, en la interna y la media casi algo muy parecido, pero no es así. Es un poco más inclinado el brazo, sí, más inclinado el brazo, y le va solamente a una inclinación entre 15 grados nada más, y baja normalmente. Vamos a hablar sobre la acción conjunta de los músculos. Tenemos los músculos agonistas. Los músculos agonistas son los responsables de la acción principal del movimiento. Si estuviéramos a la mano un electrodoméstico, serían aquellos músculos que soportarían la mayor parte del protagonismo. Acá son los agonistas. Los músculos antagonistas. Es el músculo que realiza la acción contraria del protagonista. Para que el protagonista actúe, el antagonista está relajado. Por ejemplo, la flexión del codo, hacer esto. Si podemos observar, acá son los tríceps, es el antagonista. Los músculos sinergistas o estabilizadores. Los músculos estabilizadores siempre serán sinergistas, pero que solo que los sinergistas, que según el trabajo conjunto es posible el movimiento eficiente y controlado. Los movimientos estabilizadores, se podría decir, es el hombro y el branquial o sinergista, que se encuentra en la parte de acá. Más específico, en el dibujo va a estar músculos estabilizadores o fijadores y el músculo sinergista. Bueno, vamos a hablar sobre la quinosioterapia y su clasificación. La quinosioterapia integra un conjunto de terapias que emplean diversos agentes físicos como el agua, la electricidad, ondas, calor y mucho más, y que se complementan entre sí según la afección a tratar. Este conjunto se denomina a menudo fisioterapia. La palabra que tiene, sin embargo, un significado más o menos amplio según el país o incluso el medio que se utiliza. Bien, a continuación tenemos la quinosioterapia pasiva. Dentro de la quinosioterapia pasiva, el paciente se deja completamente en manos del profesional, que será el que haga todo el esfuerzo durante la terapia. Normalmente es el trabajo articular el que se considera pasivo y que recibe diferentes presiones, torsiones, estiramientos, flexiones y tracciones por parte del quinosioterapeuta. Bien, en la quinosioterapia tenemos movilizaciones pasiva, articular, tenemos que es tracciones articulares, tenemos que es postura, osteoarticulares, estiramiento músculo tendinosos y el otro que es el último, las manipulaciones. Kinesioterapia activa.
En este caso, el paciente es quien lleva el peso de la terapia, ya que es el quien realiza sus propios movimientos. En ocasiones, el paciente lo hace de manera libre, pero lo más normal es que lo ayude el fisioterapeuta, con la ayuda de un profesional. O incluso puede ser ayudado también con una máquina, lo que se conoce como mecanoterapia. Kinesioterapia activa asistida. La intensidad de esta fuerza debe completar la acción muscular y no sustituirla, pues entonces sería kinesioterapia pasiva. La kinesioterapia activa resistida. Existen 5 factores que contribuyen al desarrollo de eficacia muscular: potencia, resistencia, volumen, rapidez de contracción y coordinación. Kinesioterapia activa libre. Consigue mantener el recorrido articular, la fuerza, el tono y la coordinación. La kinesioterapia forzada consiste en una movilización manual forzada sin intervención del paciente. Se realiza bajo anestesia local o general en rigideces articulares graves, una vez agotadas todas las posibilidades fisioterapéuticas. Algunos autores la incluyen dentro de la kinesioterapia pasiva, pero por ser técnica especial se ha situado aparte. Hola amigos de Fisioterapia Latina, en este video trataremos de explicar de manera rápida la importancia del movimiento y la fisioterapia. Aclaro que no soy muy bueno dibujando, dicho lo anterior, hablemos de fisio. El movimiento es algo fundamental en la vida. El movimiento ha permitido que evolucionemos y nos adaptemos, desde el constante movimiento que existe en el universo o los movimientos que existen de interacción entre los átomos. También los grandes movimientos migratorios y hasta los movimientos de hemoglobina por el sistema circulatorio. En general, sin el movimiento, el mundo no sería como lo conocemos. Esto ha hecho que el ser humano encuentre gran fascinación por el movimiento. Desde hace cientos de años, grandes pensadores y grandes científicos han dedicado sus vidas a estudiar el movimiento. La física, las matemáticas, la mecánica, la astronomía son solo algunas de las ramas que han aportado para poder entender el movimiento de manera más completa. Y en el cuerpo humano esto no es la excepción. El movimiento es fundamental para desplazarnos, para asearnos, para alimentarnos, para socializar y para mantenernos seguros y para muchas otras cosas más. La fisioterapia comprende muy bien esto, es por eso que se creó. En un principio la fisioterapia fue enfocada para ayudar a las personas con alguna limitación y ayudarlos a recuperar ese movimiento y así mejorar su calidad de vida y reincorporarlos a sus actividades diarias. Debido a que la pérdida del movimiento puede llegar a afectar gran parte de nuestra vida. Limitar el movimiento de una sola articulación, como el de la rodilla por ejemplo, te puede evitar participar en tus deportes favoritos, hacer actividades del hogar y cosas aún más básicas como poder cargar a tus hijos del sillón a la cama. E inclusive hay personas que pueden llegar a perder la movilidad de ambas piernas o del cuerpo completo. Esto los obliga a estar en cama, lo cual puede llegar a producir atrofia muscular, rigidez articular, malformaciones, contracturas o hasta lesiones por mantener esa posición, mejor conocidas como úlceras por presión. Es por eso que el movimiento en el ser humano es muy importante y los fisioterapeutas conocemos y estamos conscientes de esto y por eso le damos tanta importancia. Somos profesionales capacitados para ayudarte a recuperar la pérdida del movimiento. Bien, querido profesor, compañeros, esta fue nuestra exposición de nosotros del grupo número 1 de la kinesioterapia y movimiento. Espero que les haya gustado esta pequeña exposición y bueno, se le agradece totalmente por su atención. Gracias. Gracias.